Desde pequeño él soñó con ser ideólogo y dedicarse a ello. Es el fundador de ideas de la izquierda y de todo el mundo, creador de las posturas en la actualidad que son los actuales modelos del socialismo y comunismo. Destaca en sus diversas teorías de historia, en la ciencia política y la sociología y economía. También incita a la gente a evitar crisis para provocar los cambios en la sociedad y de la explotación de la clase obrera. Gracias. A ver, Max, ¿cuáles fueron tus principales obras y de qué trataron? Claro, el Manifiesto del Partido Comunista, mi mejor libro. En este explico la ideología del comunismo. En él, junto con Friedrich, hablo de por qué esta ideología es la mejor económica y políticamente, además de contar cómo la clase obrera sufre. También está El Capital. En este explico cómo la lucha entre la clase obrera y la clase privilegiada existe actualmente. Y dime, Max, ¿qué es el marxismo? Claro, el marxismo, mi mayor creación. Esta ideología habla de cómo la lucha entre clases es la causante del crecimiento de las mismas. También me percato de que la clase proletariada será capaz de erradicar a los sistemas económicos. Por ende, yo propuse el marxismo, bautizado con mi nombre, el cual habla de cómo la gente es vista como máquina y son simples máquinas obreras para trabajar. Ahora dime, Marx, ¿qué es la lucha de clases? Claro, la grande lucha entre los diferentes grupos sociales que existen en una economía o en un socialismo. Claro está que existen dos grupos muy grandes, el capitalismo y el proletariado. El capitalista siempre lleva la victoria, lo cual es injusto para los grupos proletariados. Sin embargo, los proletariados son capaces de derrocar al capitalista siempre y cuando se unan en una revolución. Y bueno, la importancia que tuve hacia la filosofía. La importancia de Karl Marx en la filosofía. Bueno, él fue creador de la teoría y de la táctica de la revolución proletariada, es decir, de la gente trabajadora y pobre. Junto con Engels creó la concepción revolucionaria del mundo del proletariado, al que se le llama materialismo dialéctico, haciendo extensiva esta concepción filosófica al terreno de la historia social, y creó el materialismo histórico, teoría de las leyes que rigen el desarrollo social, de las leyes que rigen la lucha entre las clases y estudiando en todos sus aspectos la vida económica y política de la sociedad burguesa, o sea, los ricos. Además de que estudió el proceso de la generación del capitalismo, sus leyes y tendencias de evolución y condiciones de muerte, y demostró el carácter históricamente transitorio del régimen capitalista, la inevitabilidad de la victoria del nuevo régimen, el régimen comunismo. ¿Y las aportaciones que hice al conocimiento? Las aportaciones a la cultura o a otras áreas del conocimiento. Marx abogó en su escrito El Manifiesto Comunista por la educación gratuita para los niños en las escuelas públicas, ya que él consideraba normal que un niño, en lugar de estar en la escuela formándose y aprendiendo para la vida, estuviera en fábricas realizando labores difíciles o pesadas. En esta misma obra apoyó que los trabajadores tuvieran mayor tiempo para descansar y mejores condiciones de trabajo, porque él consideraba la importancia del esparcimiento para rendir en las labores. También generó varias teorías como la del valor, donde menciona que el valor de un objeto está determinado por las horas que toma hacerlo, generando que los trabajadores fueran remunerados como era debido. De la misma forma desarrolló la teoría de la plusvalía, la cual sostiene que el valor de un producto o servicio no siempre corresponde al esfuerzo invertido por el trabajador, permitiendo el enriquecimiento del patrón a costa del trabajo obligatorio y necesario de su trabajador. ¿Y qué hablar del impacto de mis ideas en la contemporaneidad y en la posteridad? Actualmente Marx sigue siendo una figura relevante como filósofo político, ya que se siguen hablando de los temas que él habló, por ejemplo, la globalización. Marx fue uno de los primeros críticos de la internacionalización de los mercados. También se refirió a la inequidad al advertir sobre la creciente desigualdad en el mundo. Aunque el filósofo alemán vivió y escribió en el siglo XIX, una época muy diferente a la nuestra, es indiscutible que dos de sus escritos, El Manifiesto Comunista y El Capital, tuvieron en un momento determinado de la historia una gran influencia política y económica en muchos países y en millones de personas. El surgimiento de la Unión Soviética tras la Revolución Rusa fue un ejemplo de ello. Marx explicó cómo para sobrevivir en una sociedad capitalista, la mayor parte de la gente se ve obligada a vender lo único que tiene, que es su trabajo, a cambio de dinero. Según él, a menudo esta transacción es desigual, lo que puede llevar a la explotación, y Marx quería más para los trabajadores. Deseaba que fuésemos independientes, creativos y sobre todo dueños de nuestro propio tiempo. Básicamente dice que deberíamos vivir una vida que vaya más allá del trabajo, una
una vida en la que tengamos autonomía, en la que podamos decidir cómo queremos vivir. Hoy en día, esta es una noción con la que la mayoría de las personas estamos de acuerdo. Un aspecto importante de la teoría de Marx es la llamada plusvalía, que es el valor que un trabajador crea por encima del valor de su fuerza laboral. El problema aquí es que los dueños de los medios de producción se adueñan de la plusvalía e intentan maximizar sus ganancias explotando al proletariado. Este es un tema que puede verse hasta nuestros días. Por ejemplo, un reciente análisis de la revista británica The Economist muestra que mientras en las últimas 2 décadas el sueldo de los trabajadores en países como Estados Unidos se ha estancado, el salario de los máximos ejecutivos ha aumentado significativamente. Han pasado de cobrar 40 veces más que el promedio a embolsarse 111 veces más. Por otro lado, el legado de Karl Marx ha sido enormemente importante para el pensamiento económico y gran parte de sus principios siguen en continuo estudio e investigación. Sus ideas englobadas dentro del ideario conocido como marxismo han sentado la teoría de la filosofía económica comunista. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención.